Camelia. I'm here. Ana, you are. Buenos días. Bien, Bueno, Camelia. Bienvenida. gracias. Vamos a conversar, vamos a escuchar tu presentación de tu propuesta de investigación. Tienes 10 minutos, si lo haces en un par de minutos menos que eso, genial. Y la pantalla y el micrófono son tuyos. Adelante. Okay. Iniciemos. Procederemos a iniciar la sesión de defensa de mi proyecto de investigación. Mi nombre es Camelia Nocete. Este proyecto está siendo tutoriado por el doctor Anderson Medina y lleva como título Optimización de espacios para la práctica reflexiva docente. Un estudio sobre su impacto en la formación para la reflexión. Hablemos sobre prácticas reflexivas docentes. Y es que el corpus teórico que da sustento a las prácticas reflexivas en la enseñanza y aprendizaje de lenguas yace en el modelo de la reflexión intercultural de Thomas Farren, publicado por Cambridge en el 2022, su más reciente trabajo, que es un estudio de caso, donde deja en claro la relevancia que tienen las emociones y la filosofía misma del docente, que es una visión ciertamente holística y que llega a ser una especie de deconstrucción del modelo del pensamiento reflexivo y enseñanza para la resolución de problemas de Dewey, quien afirma que la reflexión, lejos de ser un proceso lineal, es un proceso cíclico que enfrenta al docente a la dura realidad de comprender que la reflexión nos sirve para entender que los problemas se pueden solucionar o distintas situaciones se pueden solucionar de distintas formas, no solamente una. Ahora, Donald Sean, quien fue estudiante de Dewey con su modelo del profesional reflexivo, llega como a hacer ajustes, a tunear este modelo y afirma que la reflexión no puede ser solamente usada post-mortem para resolver problemas, sino que se puede hacer durante. Entonces se hace in action and for action. Ahora, frente a este paisaje de modelos sobre la reflexión, esto me permite conectarlo con la función ideativa del lenguaje de Michael Halliday, quien ve el lenguaje como un instrumento generador de significado. Entonces, a través de la reflexión se construye realidad y esa misma nos construye siendo un hecho social. Urge comprenderlo y operacionalizarlo, que es lo que marca la teoría crítica de la enseñanza de Kemis. Dice que la reflexión no es solamente hablar, sino que tiene que ser operacionalizada, que debe funcionar bajo un plan. Pero ¿cómo vemos esto en la práctica pedagógica? ¿Cómo podría impactar? Pues mejoraría las relaciones de comunicación entre los docentes, con un proceso mucho más profundo nos permitiría visualizar las fortalezas y las debilidades y así adaptarnos a nuevas necesidades de una manera más amigable. Todo este paseo teórico me lleva a ver, y fue mi propio proceso, un proceso de descubrimiento, me lleva a ver una situación en mi contexto inmediato en el Colegio San Gabriel, la unidad educativa donde trabajo en Quito, Ecuador, donde funcionan bajo un enfoque de proyectos para la comprensión, donde ciertamente y acorde con el enfoque metodológico sí tenemos espacios para la reflexión, pero que podrían estar siendo subutilizados, o sea, podrían no estar funcionando de la manera que deberían, ¿sí? Y mi propuesta de investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la operacionalización de las prácticas reflexivas docentes, ¿verdad? ¿Cómo pretendo hacer esto? Pues primero debo describir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa en la institución, para poder analizar lo que sucede, la coherencia entre lo que sucede y el deber ser, para poder así generar pautas que me permitan, ¿verdad? Sugerir cómo podemos operacionalizar. Ahora, todo este bagaje teórico representa el andamiaje de mi pregunta de investigación, que es cuál podría ser el impacto de la optimización de las prácticas reflexivas docentes, según el enfoque metodológico institucional ya nombrado, y en el desarrollo profesional de los docentes de inglés de bachillerato en el Colegio San Gabriel, en la ciudad de Quito.
¿verdad? Ahora, la revisión de los antecedentes fue un proceso maravilloso de descubrimiento y nada sencillo, porque sí hay investigaciones inherentes a las prácticas reflexivas. De hecho, en Irán, Anani Sarab y Marden dejan con una revisión bibliográfica, dejan al descubierto la superficialidad con la que se ha tratado las prácticas reflexivas docentes y la necesidad de investigación que existe en el área. Tansida Exart hace un estudio, a través de un estudio de caso, también logran visualizar cómo se puede llegar a ser un docente efectivo a través de la reflexión. Y de este lado del continente, ¿verdad? Tenemos investigaciones, dos estudios de caso y una investigación narrativa, donde se habla, ¿verdad?, de las prácticas reflexivas en contextos específicos. O sea, cómo el contexto puede cambiar la operacionalización de las prácticas reflexivas, o sea, funcionan de manera distinta. Ahora, esta revisión de los antecedentes definitivamente marcaron mi ruta metodológica en esta investigación de campo con nivel exploratorio, donde donde el muestreo no probabilístico estaría conformado por 6 docentes de bachillerato. La técnica sería observación no estructurada y los instrumentos, diario de doble entrada y la entrevista no estructurada, previendo el desconocimiento que pudiera existir de algunos términos en relación a las prácticas reflexivas. Toda esta data la pretendo analizar a través, valga la redundancia, del análisis cualitativo de datos, que a su vez me va a permitir generar categorías y así una matriz de datos para poder seguir con mi proceso de descubrimiento y de conocimiento durante la investigación y poder observar cuáles son los ajustes realmente, porque debo resaltar que mi proyecto de investigación es un proceso de aprendizaje y descubrimiento, más no de comprobación. Me permito terminar mi presentación con una frase de Perrenot que reza así, que solamente un docente que puede reflexionar y que puede criticar de manera coherente es aquel que está formado para, que puede formar para la criticidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Camelia. De nuevo, muy buen uso del tiempo. ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto? 7 minutos, lo hiciste en 7 minutos. Y me parece que lograste plantear la investigación desde la reflexión propia, que fue donde surgió esta investigación. Ahora, pues nosotros hemos venido trabajando y yo te he hecho 1500 preguntas y sugerencias, así que cierro mi micrófono y le dejo la palabra a los profesores Sosa, Lani, Pérez, si tienen algo que agregar. Adelante. Bueno, Camelia, de verdad que el tema es interesantísimo porque nosotros como docentes pues tenemos que estar siempre en continua reflexión, viendo cómo trabajamos, qué hacemos, porque pues el resultado de nuestros estudiantes depende totalmente de nosotros. No totalmente, pero sí tenemos un gran peso en el proceso de enseñanza. Es un tema nuevo, me parece que, como usted dice, pues hay dificultad para encontrar material a lo mejor, pero por ahora pues se ve bien enfocado. También sé que cambió el tema, no tiene nada que ver con el tema del seminario, y esto también pues tiene su parte buena porque pues se dio cuenta que podía ser algo diferente y algo más productivo para todos. Felicitaciones. Gracias por su sugerencia. Profe Sosa. No tengo ningún comentario particular. Me parece que el anteproyecto fluye bastante bien. Me parece que tiene una estructura bastante completa, sobre todo para efectos de lo que se pide para el anteproyecto. Se entiende, se ve hacia dónde se va y cuáles son los pasos que quiere seguir para ello. Y más allá de la estructura como tal y lo que está escrito, segundo lo que comenta la profesora Lani, me parece un tema súper interesantísimo y siempre es refrescante ver cuando alguien voltea la lupa y deja de ver al estudiante y la enfoca al docente, y sobre todo porque lo estás enfocando desde un punto de la reflexión misma, y eso
refresca mucho y también es muy necesario vernos desde esa perspectiva. Gracias. Profesora Pérez. A mí también me parece un tema súper interesante. Además, la presentación estuvo muy clara, muy dinámica. Tienes una excelente destreza para presentar tu proyecto y hacerlo más claro de lo que estaba escrito. Y me parece que ese enfoque que le das a la reflexión muy necesario, muy pertinente y muy claro. Ya las observaciones te las dieron los demás profesores. Felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, profes. Yo quisiera, en aras de que el tiempo está a nuestro favor, que Camelia se tomara un par de minutos y nos contara un poquito eso que yo vi, pero los profes no tuvieron la oportunidad de ver, cómo la reflexión la llevó a investigar sobre la reflexión. Porque como bien dijo la profesora Lani, el tema inicial de Camelia era algo bastante distinto. Pero, ¿y por qué le pido esto a Camelia? Porque yo considero que de eso precisamente trata la investigación. Y sobre todo en estos primeros pasos en los cuales uno va descubriéndose como investigador y descubriendo el mundo alrededor. Y sobre todo cuando somos docentes. Entonces, Camelia, un par de minuticos. Ok, lo puedo hacer en un minuto. Mire, mi proceso, profe, como usted bien sabe, fue descubrimiento maravilloso. O sea, empecé con un tema que está alejado de lo que me había propuesto y yo me preguntaba, o sea, ¿cómo puedo hacer para realmente ayudar a, a motivar a los profes? O sea, ¿cómo se puede hacer? Entonces ahí empieza mi camino. Y digo, ¿cómo podemos nosotros tener la iniciativa, ¿verdad? O entrenarnos para comprender que la formación continua, en la formación continua es donde está la clave, ¿verdad? Lo digo por mí misma, porque quizá antes de empezar aquí en esta universidad no tenía la misma motivación que tengo ahora. Y eso se debe a los procesos de reflexión a los que ustedes nos han enfrentado durante todo el corte. O sea, ustedes nos mandan a leer y, o el profe Plata, o usted mismo, la profe Elsie, que también me hizo sufrir, el profesor, eso, lean esto y vamos a reflexionar y vamos a ponerle. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que hacer un trabajo de este tipo, requería un proceso de reflexión. Y ahí es donde veo que se puede crecer a través de la reflexión, pero de manera sistematizada y, o sea, congruente. Entonces, es eso, yo no busco, en mi proceso, en ningún momento busco comprobar algo, sino descubrir. Eso. Bien, muchísimas gracias, Camelia. Gracias por tu presentación, gracias por esta última intervención que, bueno, simplemente salió de la nada. Sí, gracias, profe. Y nada, a empezar a diseñar los instrumentos para la recolección de datos.